noches. Vamos a empezar el estudio de la Parashá Toldot este día. Bendición para abrir el libro. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amén. Parashá Toldot. Y estos son los descendientes de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak y tenía Yitzhak 40 años de edad cuando tomó a Ribca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo, para sí por esposa. Y rogó Yitzhak ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril. Y accedió Hashem al ruego de él y concibió Ribca, su esposa. Y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo: si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir a Hashem, y le dijo Hashem a ella: dos naciones hay en tu vientre, dos gobiernos de tus entrañas. Se separarán de un gobierno al otro, el poder pasará y el mayor servirá al menor. Siguiente. Cuando se completó el término de su embarazo, he aquí que había mellizos en su vientre. El primero salió rubicundo, dado todo él como un manto peludo, así que llamaron su nombre Esaú. Después de eso, Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú, así que llamó su nombre Jacob. Yitzhak tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Crecieron los jóvenes y se transformó Esaú en un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas y amaba Yitzhak a Esaú porque traía presa en la boca. Pero Ribca amaba a Jacob y estaba cocinando Jacob un guiso cuando Esaú llegó del campo exhausto. Le dijo Esaú a Jacob: vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojísima, pues exhausto estoy. Por eso se lo llamó Edom. Y dijo Jacob: véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Esaú: he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo, cual este día. Él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esaú la primogenitura. Hubo hambruna en la tierra, aparte de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham e Isaac. Se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Se le apareció Hashem y le dijo: no desciendas a Egipto, reside en la tierra que te he de indicar. Habita en esta tierra y yo estaré
junto a ti, y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, y afirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Incrementaré tu descendencia cual las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y se bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que obedeció Abraham mi voz y observó mis prevenciones, mis preceptos, mis decretos y mis torot. Y se estableció Yitzhak en Gerar. Cuando le preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, él dijo: mi hermana es ella, pues temía decir mi mujer, no sea que me maten los hombres del lugar a causa de Ribca, pues de hermoso aspecto es ella. Y sucedió cuando se le prolongaron allí sus días, que divisó Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, y he aquí que vio a Yitzhak bromeando con Ribca su mujer, y llamó a Abimelech a Yitzhak y le dijo: pero mira, tu mujer es ella. ¿Cómo pudiste decirme mi hermana es ella? Le dijo Yitzhak: porque dije, quizás muera por causa de ella. Dijo Abimelech: ¿qué es esto que nos has hecho? Por poco se acuesta uno del pueblo con tu esposa, y habrías hecho recaer sobre nosotros una terrible culpa. Entonces hizo una advertencia a Abimelech a todo el pueblo, diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer, ciertamente será condenado a muerte. Sembró Yitzhak en esa tierra y cosechó en ese año 100 veces más. Así lo había bendecido Hashem. Se engrandeció el hombre y continuó engrandeciéndose hasta que se volvió muy grande. Adquirió rebaños de ovejas y ganado vacuno y gran cantidad de emprendimientos, y sintieron envidia de él los filisteos. Todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre en los días de Abraham, su padre, los taparon los filisteos y los llenaron de tierra. Y dijo Abimelech a Yitzhak: vete de nosotros, pues te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Y partió de allí Yitzhak y acampó en el valle de Gerar y residió allí. Y volvió Yitzhak a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre, y que habían tapado los filisteos tras la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que los había llamado su padre. Cavaron los sirvientes Yitzhak en el valle y encontraron allí un pozo de aguas surgentes. Se pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Yitzhak, diciendo: nuestra es el agua, por lo que llamó al pozo Etzet, a causa de la disputa que tuvieron con él. Entonces cavaron otro pozo y también se pelearon por ese, por lo que lo llamó Sitna. Se trasladó de allí y cavó otro pozo, pero no pelearon por este, así que él lo llamó Rehobot y dijo: pues ahora nos ha concedido un lugar extenso Hashem, y seremos fructíferos en la tierra. Y subió de allí a Beersheba. Se le apareció Hashem aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, pues contigo estoy yo,
te bendeciré e incrementaré tu descendencia a causa de Abraham mi siervo. Y construyó allí un altar e invocó por su nombre a Hashem y estableció allí su tienda. Y cavaron allí los sirvientes de Yitzhak un pozo. Abimelech se dirigió a él desde Gerar con un grupo de amigos suyos, y Fijol, el general de su legión, les dijo: Yitzhak, ¿para qué han venido a mí? Ustedes me odiaron y me expulsaron de entre ustedes. Y dijeron: ciertamente hemos visto que ha estado Hashem contigo. Y entonces dijimos: que el juramento entre nosotros sea ahora entre nosotros y tú, y hagamos un pacto contigo. Si haces con nosotros el mal, así como nosotros no te hemos tocado, y así como hicimos contigo solamente el bien y te enviamos en paz, eres ahora, oh bendito de Hashem. Les hizo entonces un banquete, y comieron y bebieron, madrugaron por la mañana y se juraron el uno al otro. Entonces se despidió de ellos Yitzhak, y ellos partieron de él en paz. Y sucedió ese mismo día que vinieron los sirvientes de Yitzhak y le contaron acerca del pozo que habían cavado, y le dijeron: encontramos agua. Y él lo llamó Shiva. Por eso se llama la ciudad Beersheba hasta el día presente. Esab tenía 40 años cuando tomó por esposa a Yehudit, hija de Beeri el Eteo, y a Basmat, hija de Elón el Eteo. Y ellas provocaron una rebeldía espiritual en contra de Yitzhak y de Ribka. Y sucedió cuando había envejecido Yitzhak y se enturbió su visión, que llamó a Esab su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y le dijo: heme aquí. Y dijo: he aquí que he envejecido, no sé cuál es el día de mi muerte. Afila por favor tus armas, tu espada y tu arco, y sal al campo a cazar para mí alguna presa. Luego prepárame manjares como a mí me gustan, y tráemelos y comeré, para que pueda bendecirte mi alma antes de mi muerte. Ribka estaba escuchando cuando Yitzhak hablaba a Esab su hijo, y fue Esab al campo a cazar una presa para traer. Pero Ribka dijo a Jacob su hijo: desciende, he aquí que oí a tu padre hablándole a Esab tu hermano, diciendo: tráeme una presa y hazme manjares para comer, y te bendeciré en la presencia de Hashem antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz respecto de lo que te voy a ordenar. Ve por favor al rebaño y tráeme de allí 2 cabritos selectos, y haré con ellos manjares para tu padre, como a él le gusta. Entonces se lo traerás a tu padre, y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Le respondió Jacob a Ribka su madre: pero Esab mi hermano es un hombre velludo, y yo soy lampiño. Tal vez me palpe mi padre, y entonces a sus ojos seré un burlón. Así traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero le dijo su madre: que sobre mí recaiga tu maldición, hijo mío. Solamente escucha mi voz y ve a buscármelos. Entonces él fue a buscarlos y se los trajo a su madre, y preparó su madre manjares como le gustaba a su padre. Entonces tomó Ribka
las vestimentas limpias de Esaú, su hijo mayor, que estaban con ella en la casa, y vistió con ellas a Jacob, su hijo menor. Con las pieles de los cabritos le cubrió los brazos y la lampiñez de su cuello, y colocó los manjares y el pan que había preparado en la mano de Jacob su hijo, y vino ante su padre y dijo: Padre. Y dijo: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y dijo Jacob a su padre: soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho tal como me ordenaste. Levántate, por favor, siéntate y come de mi presa, para que pueda bendecirme tu alma. Dijo Yitzhak a su hijo: ¿cómo es que tan rápido encontraste, hijo mío? Y dijo: porque lo dispuso Hashem tu Dios para mí. Y dijo Yitzhak a Jacob: acércate por favor, para que pueda palparte, hijo mío, para saber si de verdad eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Yitzhak y lo palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Pero no lo reconoció, pues sus manos eran como las manos de Esaú su hermano, velludas. De modo que lo bendijo. Dijo: eres en efecto mi hijo Esaú. Y dijo: soy yo. Dijo: sírveme y comeré de lo que cazó mi hijo, para que pueda bendecirte mi alma. Y le sirvió y comió, y le trajo vino y bebió. Entonces le dijo Yitzhak su padre: acércate por favor y bésame, hijo mío. Y se acercó y lo besó. Olió el aroma de sus vestimentas y lo bendijo. Dijo: mira, el aroma de mi hijo es como el aroma de un campo que bendijo Hashem, y que te conceda él, Dios del rocío de los cielos y de la fertilidad de la tierra y abundancia de cereal y vino. Te servirán los pueblos y se prosternarán ante ti los gobiernos. Sé amo de tus hermanos y se prosternarán ante ti los hijos de tu madre. Que los que te maldicen sean malditos, y que los que te bendicen sean benditos. Y sucedió, cuando terminó Yitzhak de bendecir a Jacob, y apenas se había alejado Jacob de la presencia de Yitzhak su padre, que Esaú su hermano llegó de su cacería, y también él preparó manjares y los trajo a su padre. Le dijo a su padre: que se levante mi padre y coma de la presa de su hijo, para que me bendiga tu alma. Le dijo Yitzhak su padre: ¿quién eres? Y él dijo: soy tu hijo primogénito Esaú. Entonces se estremeció Yitzhak con consternación enorme y dijo: ¿quién es? ¿Dónde está el que cazó una presa? Me la trajo y comí de todo cuando aún no habías llegado, y lo bendije. Ciertamente bendito será. Cuando oyó Esaú las palabras de su padre, lanzó un clamor extremadamente fuerte y amargo, y le dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre. Pero dijo: vino tu hermano con astucia y tomó tu bendición. Dijo: ¿acaso es porque lo llamaron Jacob que me burló estas 2 veces? De mi primogenitura me despojó, y he aquí que ahora me despojó de mi bendición.
Entonces dijo: ¿no reservaste para mí una bendición? Respondió Isaac y le dijo a Esaú: he aquí que lo hice Señor sobre ti, y todos sus hermanos se los di por sirvientes, con cereal y con vino los sustenté, y a ti, ¿dónde? ¿Qué puedo hacer, hijo mío? Y dijo Esaú a su padre: ¿acaso tienes una sola bendición, padre? Bendíceme también a mí, padre. Y alzó Esaú su voz y lloró, y respondió Isaac su padre y dijo: he aquí que de la fertilidad de la tierra será tu residencia, y del rocío de los cielos desde las alturas, por tu espada vivirás, pero a tu hermano servirás. Sin embargo, cuando te sientas agraviado, podrás librarte de su yugo de sobre tu cuello. Y guardó rencor Esaú sobre Jacob a causa de la bendición con la que lo había bendecido su padre. Y dijo Esaú en su corazón: que los días de duelo por mi padre se aproximen, y entonces mataré a Jacob mi hermano. Cuando fue informado Ribca de las palabras de Esaú su hijo mayor, y mandó a llamar a Jacob su hijo menor, le dijo: he aquí que Esaú tu hermano se consuela respecto a ti con la idea de matarte. Por eso ahora, hijo mío, escucha mi voz y levántate, huye hacia la casa de mi hermano Labán a Harán, y habitarás con él un tiempo breve, hasta que se aplaque la furia de tu hermano, hasta que se aplaque la ira de tu hermano en tu contra, y olvide lo que le has hecho. Entonces mandaré a traerte de allí de regreso. ¿Por qué habría de perderlos a los dos en un mismo día? Dijo Ribca a Isaac: estoy hastiada de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma una esposa de una de las hijas de Het, como estas de las hijas de la tierra, ¿para qué quiero la vida? Y convocó Isaac a Jacob y lo bendijo, y le ordenó diciendo: no tomarás esposa de entre las mujeres de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma para ti de allí una mujer de las hijas de Labán, el hermano de tu madre, y que el Shaddai te bendiga, te haga fructífero y te haga numeroso, y que seas una congregación de pueblos, que te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que poseas la tierra de tu residencia que le dio Dios a Abraham. Y envió Isaac a Jacob, y este fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Ribca, madre de Jacob y Esaú. Cuando vio Esaú que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí una esposa, y mientras lo bendecía le ordenó diciendo: no tomarás esposa de entre las mujeres de Canaán. Y que obedeció Jacob a su padre y a su madre, y se dirigió a Padán Aram. Entonces percibió Esaú que eran perversas las hijas de Canaán a los ojos de Isaac su padre, y se dirigió Esaú a Ismael, y tomó a Mahalal, la hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres, para sí por esposas.
Empezamos los comentarios. Empiezo con un comentario de la Parashat Toldot. Dice: la prisa de Jacob por salir del vientre materno, que a eso se le llama meparques, una palabra que describe generalmente las convulsiones del alma cuando sale del cuerpo. Insinúa el autosacrificio de Jacob en su lucha por no contaminarse con la naturaleza ácida de la maldad e impureza de Esaú. Es importante aquí que nosotros siempre, con el estudio de la Torah, busquemos siempre esto que hizo Jacob cuando estaba en el vientre de su madre, que es meparques, que es una palabra que describe generalmente las convulsiones, dice, del alma cuando sale del cuerpo, que insinúa el autosacrificio de Jacob en su lucha por no contaminarse. Entonces, nosotros eso, cada vez que vamos estudiando Torah, tenemos que tratar de ir limpiándonos de todas nuestras clipot, de no contaminarnos con el ambiente que allá afuera se mantiene. Entonces de aquí me gustó esto para ponerlo en la vida práctica de cada uno de nosotros, en mi vida principal. Entonces no puedo decir o excusarme que decir que cuesta, sino que es un esfuerzo que tengo que realizar. Porque dice, es una lucha por no contaminarse con la naturaleza ácida, dice, de la maldad e impureza de Esaú, dice. Esta abnegación ha sido transmitida de generación en generación por jóvenes judíos, dice, hombres y mujeres que se han enfrentado a luchas similares. O sea, aquí todos nos enfrentamos a esa lucha para contrarrestar la influencia de la impureza que les rodea a muchos, o que nos rodea a muchos. Un refugio seguro es aferrándose a los sadiquín. En ese caso, acá también es aferrándonos en nuestro estado, en donde estamos acá, a nuestros maestros, a la Torah. Porque ellos nos van a ayudar también a liberarnos de las influencias de la impureza. Un tema que sigue con esta parte dice: fe, conocimiento y hashkafá. Abimelech, rey de los filisteos, se asomó por la ventana. Eso lo vemos en el pasuk. Les comento. En el 8, en el 26:8, y sucedió cuando se le prolongaron allí sus días, que divisó a Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, y aquí que vio a Yitzhak bromeando con Ribca, su mujer. Pero dice acá, Abimelech, rey de los filisteos, se asomó por la ventana. La palabra hebrea para se asomó es vayashkef. La raíz de esta palabra ha llegado a designar el esquema conceptual o la visión propia del mundo. Es una en hebreo moderno es hashkafá. ¿Cuándo y dónde desarrollamos la hashkafá? Pone un ejemplo de cuando un niño desarrolla la hashkafá. La bien conocida Mishnah dice: a los 5 años uno es apto para la escritura, a los 10 años para la Mishnah, a los 13 años
para los preceptos, a los 15 años para el Talmud, a los 18 años para el matrimonio, a los 20 años para perseguir el sustento. Esto lo dice en la Mishnah Avot 5:22. La Mishnah comienza con 3 divisiones de 5 años, cada uno para un área diferente del estudio de la Torá. Y dicen que aquí que los primeros 5 años hay, digamos, la segunda parte y la tercera parte de los 5 años, tiene 2 entremedios, uno el bar mitzvah y el otro el matrimonio. Pero dice que la primera parte, cuando es los primeros 5 años de estudio de la Torá, no tiene como un impulso, porque la misma Torá es la que no necesita impulso para seguir adelante, para estudiarla. Entonces dice, 5 años de Mishnah en medio dice, la Mishnah comienza con 3 divisiones de 5 años, cada uno para un área diferente del estudio de la Torá. 5 años de Mishnah en medio el Bar Mitzvah, como acelerador, dice. ¿Qué añade la Mishnah? Es una palabra conocimiento. Al estudiar la Mishnah entre los 10 y 15 años, el joven acumula su principal acervo de conocimiento. Hay muchos tipos de conocimiento o información. Cada Mishnah es un aspecto de conocimiento divino que uno necesita saber. Esto es lo que acumulamos entre los 5 y 10 años. Entre los 10 y 15 años. ¿Por qué en medio del estudio de la Mishnah está el Bar Mitzvah? Que es donde está la acumulación, es donde está la acumulación de conocimiento de la Torá. Y esto me gustó lo que decía, porque el conocimiento que uno adquirió antes, entre los 5 y los 15 años, dice, porque el conocimiento debe crear una obligación. Entonces por eso está en medio de los 10 y 15 años el Bar Mitzvah, porque ese conocimiento, o sea, aquí nos han enseñado, no es solo por conocimiento que uno debe estar acá y conocer y nunca hacer, sino que esto nos impulsa de que el conocimiento, el acervo que nosotros tenemos, debemos hacerlo, dice, debemos crearlo una obligación. Si sabes algo, debes actuar en consecuencia. No vamos a actuar diferente a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos toca nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, de que todo el conocimiento no se quede en vano, sino que tenga un propósito. Y sí, entonces por eso nos dice, si sabes algo, debes actuar en consecuencia. Antes de su Bar Mitzvah, y este ejemplo es bonito para eso de ser consecuentes. Antes de su Bar Mitzvah, el Rebbe Rashab aprendió todo el Shulchan Aruch Orach Chaim, que también penetró en sus huesos, dice, en su cuerpo, hasta que el cuerpo mismo cumplió todo automáticamente. Pero ¿qué es ese cumplió todo automáticamente? Naturalmente. ¿Y qué es eso naturalmente? Donde las acciones se convierten en una segunda naturaleza. Y a eso lo llamamos conciencia natural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con todo el acervo que nosotros tenemos ahora? Es actuar con una conciencia natural. Cada cosa que vamos aprendiendo, que nos van enseñando nuestros maestros de la Torá y todos los estudios, debemos crear una conciencia natural, que lo aprendo, lo tengo como conocimiento y lo practico después, que ya no me cueste. Creo que hay muchos mandamientos, hay muchas cosas que al principio nos podrían parecer como muy difíciles o no las entendíamos, pero que ahora
ya tenemos una conciencia natural y la desarrollamos sin una pesadez de parte de nosotros. Entonces eso es lo que el efecto o lo que debemos desarrollar de esta enseñanza. Después de 3 años de acumular conocimiento, el joven debe sentirse obligado a cumplir con lo que sabe. ¿Oye? Después de 5 años el joven debe sentirse obligado a cumplir con lo que sabe. Entonces todos nosotros también, ya después de muchos años de estudio, por eso nos dicen los maestros, ajá, ¿dónde está? ¿Por qué no lo hacen como se debe? Porque a veces siempre todavía estamos pataleando. El Talmud construye la Hashkafá. Después de los 15 años, el joven obtiene los fundamentos de la fe y acumulado mucho conocimiento en su cabeza. Alrededor de esta edad, el Talmud trata de averiguar la razón del ser. El Talmud trata de descifrar el razonamiento. En general, podemos decir que el razonamiento construye sus propios patrones de pensamiento. Cuando estudias el Talmud, no solo estás aprendiendo el razonamiento de los sabios del Talmud, o sea, no solo nos vamos a quedar con el razonamiento de los sabios, sino que dice lo que piensa Rabá y lo que piensa Abayé, sino también necesitas desarrollar tu propio razonamiento. O sea que el Talmud nos enseña a desarrollar nuestro propio razonamiento. Mi razonamiento es mi propio patrón de pensamiento que aprendo de todos. O sea, todo lo que aprendo es, si yo el ambiente, como dicen, el ambiente en el que uno se crece o se desarrolla, uno va agarrando todas las cositas, ¿va? Todo lo que va viendo, todo lo que va aprendiendo. Entonces, si nosotros estamos en un buen lugar para ir viendo y observando y estudiando, vamos a tener un buen acervo para desarrollar una vida espiritual de buena manera. Construyo, dice, mi razonamiento es mi propio patrón de pensamiento que aprendo de todos. Construyo patrones de pensamiento. En una palabra, el propósito del Talmud es desarrollar mi Hashkafá, mi visión del mundo o esquema conceptual. Para galvanizar la Hashkafá no depende del creo, o no depende del creo en el sentido de que creo que el presidente puede hacer mejor esto, así, 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 o creo que aquel puede mejorar así, 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 sino que dice, debe hacerse, sino que debe hacer o esto debo hacer, tal vez depende de mí. O sea que no es que yo diga, es que tal vez si aquel lo hace así, así, sería mejor. Pero no es el punto del razonamiento, sino que el punto es que ¿por qué no lo hago yo? ¿Por qué no actúo yo? Quizás deba poner empeño donde está mi palabra. Entonces mejor, si digo algo, mejor lo desarrollo yo. Algo que pueda hacer, mejor me esfuerzo a desarrollarlo yo. Dice, quizás deba ponerme empeño donde está mi palabra, levantarme y comenzar a hacer algo para que esto suceda. Entonces, si quiero que algo cambie, debo hacerlo yo primero. No puedo gastar palabras diciendo, es que si lo hubieran hecho así, si lo hubieran hecho así, o criticando, entonces no salimos de nada, sino que si yo empiezo a desarrollar algo por mí mismo, entonces va a tener un efecto para que eso cambie. Estos 3 recursos espirituales, la fe, la emuná y el conocimiento, la fe, emuná, el conocimiento, yedá, la visión del mundo, hashkafá, tienen una revelación matemática
La suma es 676. El cuadrado de 26 dice que es el valor más importante del hombre, es del nombre esencial de Dios. Entonces, me gustó esto, de que esta palabra, esta raíz decía, y Abimelech vio por la ventana, pero si nos concentramos en la raíz de la visión, o sea, de Hashkafá, entonces lo vemos de diferentes formas, ¿va? De una visión de que nosotros debemos de tener cuando estudiamos, de todo el conocimiento, no solo tenerlo en nuestra mente sin desarrollarlo, sino que produzca un efecto en nosotros, que nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Ahí me quedo con ese comentario. Bueno, en el 26:18 habla de lo que es los pozos, y eso me llamó la atención a mí porque dice que cavaron pozos, se habían cerrado los pozos, dice, y luego los volvieron a cavar. Y voy a leer lo que dice el 26:18, dice: volvió Yitzhak a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham, su padre, y que había tapado los filisteos tras la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que los habían llamado su padre. Y dice el comentario: con los mismos nombres, Yitzhak actuó motivado por el respeto a su padre. La Torá aquí nos enseña que la persona no debe desviarse en forma innecesaria de las pautas establecidas por su progenitor, Rabbeinu Behayei. El 19. La disputa profética por los pozos, los comentaristas señalan que debió haber motivos por los cuales la Torá relata con tanto detalle los incidentes aparentemente triviales de los pozos, con base en el principio de que las experiencias de los patriarcas constituyen puntos de referencia para la historia judía. Podemos decir que los 3 pozos que aquí se mencionan corresponden a los 3 templos, los dos que fueron destruidos y el templo eterno que aún está por construirse. El primer pozo, llamado Eset o contienda, alude al primer templo, que cayó víctima de la hostilidad de las naciones, que finalmente lo destruyeron. El segundo pozo, Signa, u obstáculo, enemistad, que es un vocablo más severo que Eset, alude al periodo del segundo templo, en que la animosidad de los enemigos de Israel fue mucho más duradera y virulenta. El tercer pozo, Rehobot, o amplitud, alude al futuro templo que simboliza la era en la que la lucha y la enemistad serán cosas del pasado. Rambam. Los pozos también simbolizan la riqueza espiritual
que se oculta tras las capas de arrogancia, materialismo y holgazanería, tremendo, del ser humano. Abraham, el padre espiritual de toda la humanidad, trató de demostrarle al mundo todo lo que podían lograr si tan solo tuvieran la voluntad de hacerlo, y lo hizo a través del simbolismo de los pozos excavados que representan una búsqueda de las riquezas espirituales que yacen por debajo de la superficie. Los filisteos rechazaron esta enseñanza, pero Yitzhak perseveró. Vemos cómo el significado de los pozos, que buscando la espiritualidad, sabemos que los pozos significa el agua, ¿verdad? Que es la Torah misma. Y vemos y buscar lo espiritual a través de todo eso. Eso es lo importante de este comentario, que es la riqueza espiritual la que nosotros buscamos a diario. Ese es mi comentario. En el 27:33 hay un comentario de Rashi donde habla acerca de que Yitzhak se estremeció. Entonces se estremeció Yitzhak, percibió el Geinón abriéndose a los pies de Esaú, en marcado contraste con la fragancia del Edén que había acompañado a Jacob cuando éste ingresó a la habitación de Yitzhak, y presenció del Geinón acompañando a Esaú, y que Yitzhak se diera cuenta de que todo el tiempo que éste había estado engañando y que Esaú era verdaderamente un malvado. Esto hizo que Yitzhak se estremeciera ante la posibilidad de que la visión del Geinón fuera a significar que Yitzhak sería castigado por haberse dejado engañar a tal extremo. O sea que Esaú siempre engañaba, dice, a su padre, y por eso es que él dice que tenía ese temor que al final también él fuera castigado, porque no se había dado cuenta de que él lo engañaba. Pero hay otra parte también acá acerca de que no solo era Esaú malvado. Dice el Talmud, hay un comentario de Rabbi Shimon ben Gamliel, dice que Esaú era uno de los que más cumplió con el precepto de atender a su padre. Dice que incluso nadie dice que en la historia ha atendido a su padre como Esaú. Dice que incluso hasta vestía unas prendas vestía prendas bien exclusivas para poder ir a atender a su padre. Dice que él corría para ir a hacer las cosas lo más rápido que se fuese para ayudar a su padre. Ese es otro comentario del Talmud. Voy a leerles una parte de que nos enseña el Talmud. Dice, el Talmud nos enseña: toda persona que tiene la oportunidad de disfrutar lo que sus ojos ven y no lo hace, tendrá que rendir cuentas frente al Boreolán.
efectivamente, Jacob no se alejó del dinero ni de los bienes. Jacob era un hombre muy rico, pero la diferencia entre él y su hermano Esaú radicó en el hecho de que Jacob supo utilizar sus posesiones para el servicio al Boreolán. A pesar de toda la riqueza que poseía, la prioridad de Jacob Avinu fue depositar la mayor cantidad de bienes en su cuenta de ahorros, o sea, en el mundo venidero. Esta parte yo la comparaba con el hecho de cuando una persona tiene dinero, tiene bienes, se olvida del Boreolán. Pero mientras no hay nada, mientras hay escasez, allí estamos allí pendientes, pidiendo al Boreolán que nos ayude, que nos provea. Pero luego después, cuando ya se ha proveído lo que necesitamos, en muchas ocasiones eso ya pasa a segundo plano, el buscar al Boreolán. Si vamos a ir a rezar a la sinagoga, ya no venimos. Si vamos a ir a estudiar, ya no venimos. Y porque ya tenemos el tiempo para otras cosas, que es siempre ir ¿cómo les digo? Ir recopilando más y más dinero, en vez de ir como Jacob dice acá, que él dice, la prioridad de Jacob vino fue depositar la mayor cantidad de bienes en su cuenta de ahorro, pero no está hablando aquí de un banco, de un cajero, no, está hablando de que él todos sus bienes los estaba acumulando en el Olanabá. Así nosotros acá tendríamos que cumplir Mitzvot. Si ya conseguimos esa bendición, si ya Boreolán nos dio esa bendición de proveernos, ya entonces ya tenemos para cumplir más sedacá, más preceptos, colaboración en cualquier necesidad que alguien tenga. Pero cuando ya el dinero está en nuestras manos, ya como que ahí se queda, el dinero se pega, ya no lo queremos soltar. Y esto me gusta de Jacob, que dice que él depositó, pero para el Olanabá, no en lo material, no acá, o sea, nada que para él no fuera espiritual. Y no sé, eso me pone a mí, porque en veces yo estoy pidiendo bendiciones, estoy pidiendo parnasá, y digo yo, si un día la recibo así con gran abundancia, porque Boreolán siempre me provee, pero si un día yo la recibo así con gran abundancia, que es lo que cualquiera quiere, ¿verdad? Y no voy a decir que yo no, todos queremos esa abundancia que provee Boreolán, y si un día la recibo, digo, no, yo no quiero de hacer, o sea, echarme para atrás después y poner otras obligaciones antes del servicio al Boreolán. Solamente. Yo traía dice uno de los comentarios que encontré, y es sobre el perfil talmúdico de Jacob y Esaú. Y dice el Talmud en el Tratado de Shabbat 89b, a Jacob lo nombra como Ishtam. Entonces Ishtam dice que
es completo, íntegro. Es decir, que la energía que Jacob Avinu transmitía es que la persona debe de ser íntegra. ¿Esto en qué sentido? Que mis estudios, mis palabras y mis acciones sean coherentes con lo que estoy aprendiendo. Entonces eso es lo que me llamó la atención, porque ahí lo menciona como Ishtam, o sea, hombre íntegro. Y por otro lado también a Esaú lo llama como en el tratado de Baba Batra como en el tratado de Baba Batra 16b lo llama como Ish Sadet, que dice que esa es la personificación de un engañador. Es decir, que muchas veces se puede mostrar la persona como piadosa, que en realidad está cumpliendo cosas buenas, pero que en el fondo tiene otras intenciones. Y esa era la gran diferencia entre un Ishtam y el Ishtade. O sea, que las acciones siempre son las que determinan a las personas. Y eso es lo que me dejó también. Y luego, en el tratado de Kiddushin 18a dice de que esa era experto en manipulación y el engaño. Entonces que porque la parashá la hemos visto de diferentes rostros, por decirlo, en varios ciclos, pero esta vez estudiándola le veo otro rostro, y es el hecho de tener cuidado, dice, quién soy yo y cómo me presento ante Boré Olam, si en realidad soy genuino, que si mis acciones son coherentes. Y nuestros maestros, nuestros sabios de bendita memoria, siempre nos han llamado a eso, a no engañarnos, sino que, porque la energía de la parashá que estamos estudiando, en cierta manera esa energía nos afecta, para bien o para mal, dependiendo cómo nos presentemos ante Hashem, porque podemos acceder, solo simplemente son canales que nosotros nos conectamos y cómo nos vamos refinando. Y eso es lo que me llamó la atención, porque dice de que porque él cumplió el precepto de honrar al Padre, ¿verdad?, a cabalidad, eso no está en discusión, pero en realidad era íntegro, porque eso es lo que Jacob Avinu presentó siempre, ser íntegro, o sea, buscar cada día de Boré Olam. Dice que antes de partir para donde su tío Labán, que por cierto Labán dice que es blanco, lo encontré, dice de que él estudió 14 años en la escuela, en la casa de estudio, con Shen y Eber. Entonces, y esa es la particularidad que tienen nuestros patriarcas, nuestros sabios, nuestros maestros, que siempre nos dicen: apéguense a los estudios, apéguense a la Torá, no desperdicien su tiempo, porque ese tiempo es lo que en realidad nos da vida, porque eso es lo que realmente es lo que cobra sentido en nuestras vidas. Entonces, esa era una parte. También dice de que antes de que él vendiera su primogenitura, él cometió tres grandes transgresiones. Una de esas que fue el matar, el robo y el que cometió sexo ilícito, dice, relaciones prohibidas, que por eso que
siempre llegaba, dice, porque al padre le hacía preguntas alágicas, dice, pero de una manera absurda, como para ver, y ese es el cuidado que debemos de tener hoy con nuestros maestros, dice, que a tu maestro no le tienes que hacer preguntas absurdas, porque esa es una falta de respeto, y lo estás haciendo que él transgreda. Y ese es el cuidado que a mí me lleva hoy en día, cuando, si no he estudiado a profundidad, dice, porque tú en realidad estás dejando que la energía de Edom te esté dominando. Cuando te apartas de la Torah, dice, estás viendo y estás corriendo peligro, dice, que Edom te domine, porque esas energías ahí están, son esos canales. Y ese es lo que el cuidado que también debemos de tener, porque dice que cada vez que nos descuidamos del estudio de la Torah, Edom comienza a ganar nuestras fuerzas espirituales, se comienzan a debilitar, entonces y Edom comienza a dominarnos, entonces ya nos sentimos el gusto de la Torah, pues echar la detalle, la página la dejamos pasar, y eso es sumamente peligroso, lo que aprendí también de eso. Como repito, y esta vez le vi otro rostro. De ahí dice que en Bababatra 16b, que dice que fue el robo, el asesinato, y por lo tanto algunas de las maneras de las cuales se manifiesta esto, dice que comenzamos a actuar de manera desconsiderada. Y esto me lleva también al libro que estoy estudiando de responsabilidad mutua, que dice que hay de aquellos, dice, que recibieron la Torah y no se la transmitieron correctamente a sus hijos. Van a decir, y estos eran los que estudiaban la Torah, ¿quién fue su maestro? Dice, y que estamos avergonzando a nuestros maestros, dice, a nuestros sabios, cuando no somos coherentes con lo que estudiamos, no lo llevamos a la acción práctica. Y a mí eso siempre me costó, porque era sumamente rebelde. Y hoy el rostro, eso me dejó una gran enseñanza. Buscar cada día ser genuinos ante Hashem, ante Boré Olam. No tengo por qué engañar. No tengo por qué engañar a nadie si Él conoce mis intenciones. Los maestros solo son los transmisores de las enseñanzas que ya nos dejaron nuestros sabios. Solo es apegarnos, seguir siempre la línea que ya se trazó, y acá siempre se nos ha enseñado, se nos ha dado de una manera correcta, de una manera kadosh, una manera santa. Entonces, y esa es la responsabilidad que yo llevo en mis hombros, el yugo de la Torah, de buscar cada día ser íntegro, genuino, de no ocultar nada. Eso aprendí. Agregando algo a ese comentario, a lo que usted estaba diciendo, dice aquí del comentario del 27:33. Entonces se estremeció Yitzhak. Yitzhak percibió el Geinón abriéndose los pies de Esau, enmarcando contraste con la fragancia del Edén que había acompañado a Jacob cuando éste ingresó a la habitación de Yitzhak. La presencia del Geinón acompañando a Esau hizo que Yitzhak se diera cuenta de que todo el tiempo lo había estado engañando y que Esau era verdaderamente malvado. Esto hizo que Yitzhak se estremeciera ante la posibilidad de que la visión del Geinón fuera a significar que él, Yitzhak, sería castigado por haberse dejado engañar a tal extremo. Entonces aquí vemos lo que te decía, que sí fue, que lo toman como el que honró a sus padres, pero también dice que actuaba como así, no correctamente, no íntegramente. Que siempre quería engañar a sus padres con sus acciones. Sí, voy a hacer un breve comentario también yo.
La base está en el Pasuk del 25, 2, el 27 y el 28. Lo leo como base. Crecieron los jóvenes y se transformaron en un hábil cazador, un hombre de campo. Pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas y amaba Isaac a Esau porque traía presa en la boca, pero Rivka amaba a Jacob. En el Zohar empieza diciendo respecto a este tema, estas son las generaciones de Isaac. Entonces, aquí en el Jumay dice, surgen las personalidades, lo que se ha hablado, y el tema es fuerte de que en realidad crecieron idénticos en cierto modo, parentescos, pero al llegar a la edad de su Barnabá, empezaron a notar las diferencias y cada quien fue agarrando el rumbo que le correspondía. Bueno, aquí lo señala, Esau fue un cazador y era una de las razones fuertes por la que Isaac lo apreciaba mucho. Él lo prefería porque dice que traía caza, verdad, del campo para su boca y estaba bien. Pero luego dice que Rivka amaba más a Jacob. Entonces el entretenimiento de Jacob discrepaba, pero enormemente de la condición de la personalidad de Esau. Entonces, cuando viene marcando que son las generaciones de Isaac, es en cierto modo porque aquí empieza la bendición, y esto, como en el caso de transmisión de la bendición de Abraham para Isaac, no sucedió como en el caso específico de Isaac hacia la bendición del primogénito, que es lo que le costó, ¿verdad?, a Esau la compra a través de un plato de lentejas, que se puede ver todo esto como algo, como una historia muy sencilla, donde la Torá nos narra un episodio como livianito, pero cuando lo llevamos al nivel del Zohar, al nivel de la Kabbalah, las dimensiones espirituales, decía una referencia en Geulá, estos pozos, estos asentamientos, esta base espiritual, que es lo que connota, no solamente base de los pozos que había hecho Abraham y que habían sido enterrados por los filisteos, y que luego pues nuevamente Isaac los abre, pozos de agua, pero pozos de agua espiritual, la Torá, la enseñanza, la que iba a darle vida a la humanidad, y donde parten las generaciones. Si bien es cierto, hasta Isaac, a Abraham no le había dado una bendición como la que dio Isaac a Jacob, ¿verdad?, en la suplantación de Esau, sino que el Boré Olam mismo se encargó de bendecir a Isaac. Pero en este caso, Isaac a su primogénito le da una bendición que es cambiada, no en una forma ingenua o desconocida, sino porque así eran las cosas. Isaac en su adentro sabía que esto tenía que pasar, porque el Boré Olam le había revelado todas estas cuestiones que iban a suceder. Pero también Rivka, consciente de esto, ella amaba más a Jacob, y Jacob eligió siempre lo bueno. Entonces las generaciones ven en su mismo tiempo, si así establecemos la generación por entre tiempo y tiempo, aquí la misma generación, en la misma generación se da la diferencia ancestral. Por un lado, la simiente de Esau, que hasta ahora sabemos que está es contra, ¿verdad?, la simiente de Jacob, que es la que cuida, en la que Baruch Hashem, ¿verdad?, estamos del lado de Jacob, y que vamos
caminando con ese fin, porque conocemos cuál será prácticamente el fin, pero también conocemos de alguna manera el fin de la otra simiente que hasta hoy también está en boga, la simiente que escogió Esaú: servir al lado del mal, servir al lado de la elección material, de lo físico, de la riqueza de este mundo. Pero Jacob escoge lo espiritual, lo más grande, lo trascendente, lo que realmente tiene control tanto arriba como abajo. Lo de Esaú solo abajo en lo material es fuerte. Las cosas que se complementan a través de Abraham como la columna derecha, y Jihad como la columna izquierda, y Jacob la columna central, el equilibrio de todo esto. ¿Para qué? Para poder avanzar y hacer la diferencia. Y en cada uno de estos, como ya dijeron los que me han antecedido, esas definiciones en las que está marcada la vida a la que debemos de optar nosotros. ¿Qué energía? Como se decía, la energía de ¿quién era? La energía de Jacob. No, la negativa, la que está permanente ahorita. Edom, esa energía es tan poderosa que nos puede conquistar si nos descuidamos. Entonces, pero la energía espiritual, que es la correcta, la que viene del lado de Jacob como columna central, haciendo el equilibrio en cada uno de nosotros, están las dos fuerzas. Cada uno de nosotros podemos levantarnos y crecer en cualquiera de las dos áreas, o de veras hacer el equilibrio para poder llegar a un feliz término. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos de esta Torá que ha sido todos los tiempos y nos lleva hasta la parte culminante del Mashiach? ¿Qué es lo que me está enseñando a mí en este día y tiempo a través de tantos sabios, de nuestros maestros que nos dan clases continuamente acá, de los compañeros que participan y nos ayudan, se esfuerzan por darnos una orientación, una instrucción más? ¿Y qué parte tomamos? ¿Qué parte tomo yo para poder avanzar? Si realmente la Torá es mi brújula, o es mi yo, mi ego, que no quiero avanzar con la Torá, sino que con mi ingenuidad, con mi ignorancia, con mi rebeldía, con mi soberbia, o con esa fuerza negativa que está en el mundo y que está en cada uno de nosotros. ¿Cuál quiero ejercitar? Ese es el privilegio que tenemos. ¿Honramos al Boré Olam por el lado de Jacob, o vamos por el otro lado, ¿verdad?, que era contrario al mismo Jihad que bendijo a Jacob y que le dio la sentencia a Esaú? ¿Qué es lo que iba a hacer? Servir el uno al otro, sujetarse a la servidumbre, o servir al Boré Olam. ¿Cómo lo estamos haciendo? Bueno, tenemos en perspectiva cada día cómo hacerlo a través de la Torah misma. Gracias. Tengo un comentario, pero ya en el último capítulo, porque me salté hasta allá. En Bereshit 22 y 25, 22 y 23, y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo: si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir a Hashem, y le dijo Hashem a ella: 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán de un gobierno al otro, el poder pasará y el mayor servirá al menor. Los sabios explican que dentro de cada persona hay dos impulsos: el instinto del bien, que es Yeser Tov, y el instinto negativo, que es Yeser Hara. Rivka no solo llevaba 2 hijos, sino que también llevaba 2 mapas del ser humano, que dentro de nosotros está tanto el bien como el mal. Cuando cada uno de nosotros sentimos unas luchas internas, que a veces, como un ejemplo sería,
asistir a la sinagoga o levantarnos a estudiar en las mañanas, en la madrugada, a leer. Y no lo hacemos, siempre hay una voz que, ay no, me voy a quedar un rato más acostado. Esa sería quizás un ejemplo sencillo de que de ahí empezamos a tener estas dos luchas internas entre nosotros, o sea, en nosotros mismos. Y eso, o sea, está así en lo espiritual. Nosotros muchas veces no queremos estudiar, o ponemos un pretexto, o decimos de otro momento, y cuando debería de ser que en ese instante dejar que Yeser Tov no sé cómo explicarlo, pero que esté más presente en nosotros, no dejar que la debilidad nos domine. Esab y Jacob tenían dos caminos diferentes, pero cada uno tenía una misión distinta. Y en el 25-27 dice, crecieron los jóvenes y se transformó Esab en un hábil cazador, un hombre de campo, porque traía presa en su boca, pero Rivka amaba a Jacob. Como ya antes cada uno había dicho de que Yitzhak amaba más a Esau. Esau estaba un poco más pendiente de su padre, y eso nos lo dice la escritura, que el hijo que está atento al padre, dice que el hijo sabio, dice que alegra al padre, pero dice que el hijo necio es tristeza de su madre. Y en este paso me llama mucho eso la atención, que Esau, a pesar de que era un hombre en su corazón malvado, estaba pendiente de su padre Yitzhak. Él estaba pendiente de traerle comida, de cuidarlo. Y en cambio Jacob se dedicaba a los estudios de la Torá. Jacob estaba más en lo espiritual, y en cambio estaba más en lo material. A él le interesaba más lo material que lo espiritual. Esa parte también nosotros a veces preferimos el trabajo, pedimos otras cosas, o decir, voy a ir a vender, me voy a quedar un rato más vendiendo porque voy a ganar unas horas más que ir que llegar a tiempo al estudio, y voy a llegar justo a la hora, sin darnos cuenta que Hashem ya tiene y ya nos dio lo que nos iba a dar en el transcurso del día, pero nosotros en lo material queremos más y dejamos a un lado lo espiritual, dejamos a un lado el estudio por las cosas materiales. También en el 27-22 y se acercó Jacob a su padre Yitzhak y lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esau. No fue que Jacob estaba engañando o fue un simple engaño, sino que lo que estaba haciendo Jacob estaba tomando su lugar, pero su lugar espiritual, no en lo material. Y si vemos no estoy un poco mal, creo que en el 17-25 de Bereshit dice que Hashem le había
dado a Abraham, había hecho un pacto y en el cual le había dicho que sobre él iban a haber descendencia, y esta descendencia iba a ser también a través de su hijo. Y aquí Jacob estaba también reclamando la descendencia y Isaac le estaba dando a Jacob la promesa que Hashem había hecho con Abraham. Esa parte también me dejó así, que digo, Hashem cumple lo que dice, o sea, no es que solo hace una promesa y no la cumple, sino que Él cumple lo que dice, y así lo había establecido, y así siguió hasta el día de ahora. Eso. Quisiera agregar algo sobre un comentario que encontré del versículo 25 y el pasú 22, y dice así: los niños se pelean por dentro de ella. Y dice el comentario: la Torá habla de nuestra historia, de nosotros, la lucha del cuerpo y el alma, deseo de recibir, Esaú, conciencia elevada, Jacob. Esto realmente nos hace ver que todos nosotros tenemos, cada uno en nuestro interior, estos atributos en donde tenemos que trabajar para que el deseo de recibir pues se vaya reduciendo. También quiero agregar en un comentario, dice: pasan 20 años para que Rivka pueda concebir. Y dice el comentario también: la mujer es Malhut, el bebé es luz. Para revelar luz, para generar luz, tenemos que trabajar, tenemos que pasar por un verdadero proceso. Y realmente, puedo decirlo, es un verdadero proceso para poder generar luz. Solamente eso. Gracias. Bueno, yo creo que ya quedamos con Bueno, un poco acerca de por qué el nombre de la parashá. Sobre las palabras, estos son los descendientes: Toldot de Yitzhak, Rabbi Tikkun Rashi comenta: estos son Jacob e Esaú, mencionados en la parashá. Según las enseñanzas hasídicas, Jacob representa el alma y Esaú el cuerpo. Así la parashá es llamada por ambos Jacob e Esaú, porque el alma y el cuerpo tienen cada uno sus cualidades exclusivas. El alma es descrita como un hijo de Hashem, porque el amor compartido entre el alma y Hashem es uno de tipo natural, pareciéndose a la relación padre-hijo. El cuerpo, por otro lado, no tiene un amor inherente a Hashem, por el contrario, oculta su presencia. Pero irónicamente, cuando Hashem eligió al pueblo judío, eligió principalmente a nuestros cuerpos. Puede elegir al alma judía, Tikkun, pues elegir al alma judía no hubiese sido un acto de verdadera autoexpresión, porque cualquiera elegiría un producto superior por sobre uno inferior. Más bien el cuerpo, que es el judío, que parece bastante similar al del no judío, lo que fue seleccionado por Hashem. Por supuesto, esto no significa que el alma no fue elegida por Hashem en absoluto. Es solo que el cuerpo no tiene ningún otro punto a favor fuera del hecho de haber sido elegido por Hashem. De modo que el hacerlo
se destaca más que el caso del alma. Cuando el alma y el cuerpo están juntos, cada uno comienza a aprender de la cualidad singular del otro, mediante la observancia de Torah y Mitzvot. El alma le enseña al cuerpo cómo amar a Hashem. El cuerpo a su vez enseña al alma cómo revelar su condición de elegido. Y a ello se debe que Jacob, el alma, y Esaú, el cuerpo, sean ambos mencionados en la Parashá. Basado en Sijat Shabbat Parashat Toldot 5752. Un poco acerca de las citas talmúdicas de esta Parashá. La lucha en el vientre, en Yevamot. 3 mujeres tienen dificultad para quedar embarazadas. Rivka era una de ellas. El Talmud dice que Rivka era estéril para que su hijo provenga directamente de la plegaria y no solo de la biología. Por eso el versículo dice: Yitzhak rogó a Hashem por su esposa. El Talmud enseña que las plegarias de los justos cambian decretos. La lucha espiritual en el vientre. En Sanedrín, el Talmud trae que Jacob y Esaú luchan por heredar el mundo. Jacob por heredar el mundo venidero, el Olam Haba, y Esaú por el mundo material, el Olam Hazé. Desde antes de nacer, el Talmud dice que representan 2 caminos espirituales opuestos. La venta de la primogenitura, Baba Batra. El Talmud enseña que Esaú desprecia el servicio divino y por eso vendió su Bejorá. Según el Talmud, Esaú sabía que ser primogénito implicaba sacrificios, servicio en el templo y responsabilidad espiritual. Él eligió lo rojo, Adashim, que es igual a lo material, sobre lo eterno. ¿Por qué Yitzhak estaba ciego? Megilá. Los ojos de Yitzhak se oscurecieron por el humo de los ídolos de las esposas de Esaú. El Talmud sugiere que la idolatría de Esaú afectó espiritualmente a Yitzhak, produciendo ceguera. Esto abrió el camino para que Jacob recibiera las bendiciones. La bendición de Jacob disfrazado, Ta'anit. El Talmud dice que el perfume del Gan Edén entró con Jacob cuando él entró a recibir la verajá. La esencia no fue una trampa normal. Yitzhak percibe que el que entra trae aroma espiritual, por eso bendice. Los 2 cabritos, Pesajim. El Talmud pregunta: ¿por qué Rivka pidió 2 cabritos? Responde: uno para comer y otro para Corban Pesaj. Rivka actuaba desde la perspectiva espiritual. Las bendiciones tenían la fuerza de Pesaj, de nacimiento espiritual. 2 naciones en tu vientre, Sanedrín. El Talmud relaciona el verso de 2 naciones en tu vientre con 2 grandes líderes mundiales, Rabbi Yehuda Hanasí, linaje de Jacob, y Antonino, el linaje de Esaú. Explicación. El Talmud enseña que la lucha, o sea, Jacob-Esaú, se manifiesta a lo largo de la historia, pero también puede haber armonía entre sus herederos. En el Tratado de Sanedrín, Esaú estaba casado a los 40. El Talmud pregunta: ¿por qué Esaú se casó a los 40 como su padre? Para simular ser justo como Yitzhak. Esaú tenía una fachada, pero su vida estaba lejos de la santidad. El Talmud critica la duplicidad espiritual. En Berajot, ¿por qué Jacob debe irse? Yitzhak mandó a Jacob a la casa de Labán para casarse. El Talmud enseña que este pasaje conecta con el establecimiento de la tefila de Arbit asociada a Jacob.
El exilio de Jacob se convierte en su puerta espiritual, la tepilá nocturna. Esab toma esposas cananeas, tratado de Yevamot. Las mujeres de Esab eran idólatras y eso afectaba la santidad de la casa de Yitzhak. El Talmud usa este caso para hablar sobre matrimonios desiguales espiritualmente. Jacob preparó comida, rápido, Shabbat. Los ángeles dijeron a Hashem, ¿acaso Jacob no mintió? Pero Hashem respondió, él se apresuró porque estaba cumpliendo la voluntad de su madre. Jacob actuó desde el discernimiento profético de Rivka. Un poco acerca de lo que es este pasuk, que es bien muy conocido básicamente, y el 25-26, el pasuk 25-26, tenía la mano asida al talón de Esab. Jacob nunca dejará que Esab salga victorioso y atrape por siempre las almas que esperan la rectificación. Tomará a Esau y finalmente sacará a esas almas de sus garras. Así, él es llamado Jacob, aludiendo a Ekev, talón, y también es llamado Israel, que tiene las mismas letras que el Rosh, tengo cabeza, intelecto, indicando que todas las almas terminarán elevándose a los niveles más altos. Likutei Halachot 2, página 450, 226a. Un poco para el alma. Y hubo hambre en la tierra. Los cabalistas discuten la prueba de los justos del Creador y su tratamiento para los perversos. Hay un retraso en la ejecución del juicio contra los perversos para darles tiempo de arrepentirse. El Creador se nos dice, prueba a los justos para ayudarlos a levantar sus cabezas. La discusión muestra cómo esto se aplica a Adán, Abraham, Noah y Yitzhak. Entonces Rab Shimon hace una exposición detallada sobre la necesidad de entender la relación entre alma, cuerpo y la Shekinah. Aprendemos que es solo cuando el alma es reunida con la Shekinah que es verdaderamente merecedora. Un niño aprende a caminar a través de caer y levantarse. Medido contra toda una vida de caminar, este periodo de continuo tambalearse es relativamente corto. De manera similar, las dificultades y aflicciones en nuestras vidas son oportunidades de aprender. Nos son enviadas para ayudarnos a caminar en los caminos del Creador. Cuando entendemos nuestras aflicciones en esta forma, su duración es breve comparada a toda una vida de satisfacción espiritual. A la inversa, cuando la vida parece extrañamente calmada y plácida, el Creador puede estar retrasando los juicios contra nosotros por conducta egocéntrica. Debemos ser cuidadosos de nuestra conexión con la luz durante estos momentos y empezar a reflexionar con humildad y arrepentimiento. Y hubo hambre en la tierra, Bereshit 26:1. Rabbi Judá abrió la discusión con el versículo: Hashem prueba al justo, pero odia al alma de quien es perverso y ama la violencia. Tehilim 11:5. Cuán ordenados y correctos son los actos del Santísimo, bendito sea Él, y todo lo que Él hace está de acuerdo con la justicia y la verdad. Como está escrito, Él es la roca, su obra es perfecta. Devarim 32. Ven y ve, el Santísimo bendito sea Él, no juzgó a Adán antes de ordenarle por su propio bien que su corazón y voluntad
se desviaran en otra dirección. Esto es, no comer del árbol del conocimiento, para que no fuera corrompido. Pero él no fue cuidadoso y transgredió los preceptos de su Señor al comer del árbol del conocimiento. Entonces el Santísimo, bendito sea Él, lo juzgó. Aún entonces el Santísimo, bendito sea Él, no lo juzgó tan severamente como merecía. Esto es de acuerdo con el versículo, porque en el día en que comas de este, morirás seguramente. Bereshit 2:17. Él se abstuvo de enfurecerse y lo dejó estar entre los vivos por un día. Esto es el día del Santísimo, bendito sea Él, el cual es 1000 años, como está escrito, porque 1000 años para ti son tan solo como el día de ayer, cuando ha pasado. Teilín 94. Menos los 70 años que Él le dio al rey David, quien no tenía vida propia, por lo tanto vivió 930 años, a saber, 1000 años menos 70. En forma similar, el Santísimo, bendito sea Él, no juzga al hombre según sus malas acciones, las cuales constantemente hace, porque si así lo hiciera el mundo no habría sobrevivido. Pero el Santísimo, bendito sea Él, se abstiene de enfurecerse con los justos y los perversos. Con los perversos es aún más tolerante que con los justos, para que puedan arrepentirse completamente y existir en este mundo y en el mundo por venir, como está escrito: por mi vida, dice Adonai Elohim, no me complazco en la muerte de los perversos, sino en que los perversos cambien su camino y vivan. Yehezkel 33. Lo cual significa vivir en este mundo y en el mundo por venir. Por esa razón, Él es siempre tolerante. Otra razón es que buena simiente saldrá de ellos, como Abraham fue engendrado de Terach, quien produjo buena simiente y buen origen y porción en el mundo. Pero el Santísimo, bendito sea Él, es siempre estricto con los justos en cada acción que hacen, porque Él sabe que ellos no se desviarán ni a la derecha ni a la izquierda. Constantemente los prueba, no para Él mismo los prueba el Santísimo, bendito sea Él, ya que conoce su deseo y firmeza de su fe, y no tiene necesidad de probarlos. Los prueba solo para levantar sus cabezas, para darles confianza cuando ganan sus méritos a través de estas experiencias. El Santísimo, bendito sea Él, se condujo de manera similar con Abraham, como está escrito: Elohim probó a Abraham, Bereshit 22:1. ¿Qué se quiso decir con probó en hebreo nizá? Significa la elevación del estandarte en hebreo nes, como está escrito: levanten un estandarte, Yeshayá 62, y alcen el estandarte, Yirmiyá 4:6. Alzó su estandarte sobre el mundo entero, y por esto, por la prueba del sacrificio, el Santísimo, bendito sea Él, levantó el estandarte de Abraham ante los ojos de todos, como está escrito: probó a Abraham. Así el Santísimo, bendito sea Él, para levantar el estandarte de los justos, los prueba, para que ellos puedan alzar sus cabezas a través del mundo. Prueba al justo, Teilín 11:5. ¿Cuál es la razón de esto? Según Rabbi Shimon Bar Yochai, es porque el Santísimo, bendito sea Él, gusta de los justos, como está escrito: pero agradó a Hashem aplastarlo con enfermedad. Yeshayá 53:10. Esto es lo que ha sido explicado. El Santísimo, bendito sea Él, gusta del alma y no del cuerpo, porque el alma se parece al alma celestial, a saber, la Shekinah, y el cuerpo no es merecedor de estar unido con la Shekinah arriba. Así, aunque la forma del cuerpo está en la semejanza del secreto celestial, esto es, aunque el cuerpo es atraído de la Shekinah, a saber, Malhut, sin embargo, no es merecedor de estar unido con ella.
Ven y ve, cuando el Santísimo bendito sea Él desea iluminar el alma de un hombre, aplasta el cuerpo para que el alma gobierne. Tan pronto como el alma está con el cuerpo son iguales, y el alma no puede regir. Después que el cuerpo es aplastado, el alma se vuelve poderosa. ¿Cuál es el significado del versículo? Prueba al justo, Teilim 11:5. Es como está escrito, una piedra probada, Yeshayá 28. De la misma manera, Él prueba al justo, lo que significa que Él lo fortalece por medio de esta piedra probada, la cual es una preciosa piedra angular. Así prueba Él a los justos, pero al perverso y al que ama la violencia, su alma odia. Teilim 11:5. ¿Cuál es el significado de su alma en hebreo nefesh? Odia. Podría ser que alude al Santísimo bendito sea Él, cuyo nefesh odia a los perversos, porque la palabra nefesh no es apropiada para el Santísimo bendito sea Él. La explicación es que el nivel mismo del cual todas las almas dependen, Malkut, odia al nefesh de ese hombre perverso, porque no desea que esta alma se adhiera a esta en este mundo o en el mundo por venir. Por esa razón está escrito, pero a los perversos y al que ama la violencia, su alma odia. Otra explicación de su alma odia es como está escrito, Adonai Elohim ha jurado por su nefesh, Amós 6:8, lo cual significa que la palabra nefesh es usada en relación a Hashem. Si es así, entonces la explicación es simplemente que el alma de Hashem odia al perverso y a quien ama la violencia. Por esa razón, Él prueba al justo, porque lo ama. Ven y ven. Cuando el Santísimo bendito sea Él creó a Adán, le ordenó no comer del árbol del conocimiento para beneficiarlo. Le dio sabiduría para que pudiese ascender a través de los grados al Santísimo bendito sea Él. Cuando descendió vio los deseos de la inclinación al mal y se adhirió a esta, olvidando por eso todo lo que contempló de la gloria celestial de su Señor. De Noaj está escrito primero, Noaj era un hombre justo e íntegro, Bereshit 6:9. Entonces descendió y vino que era un día de viejo y no claro, ya que estaba lleno de sedimento. Bebió de éste, se embriagó y se descubrió, como está escrito, y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo dentro de su tienda. Bereshit 9:21. Entonces Abraham fue elevado con sabiduría y contempló la gloria de su Señor. Posteriormente está escrito, y hubo hambre en la tierra, y Abraham bajó a Egipto. Bereshit 12:10. Y Abraham subió de Egipto, Bereshit 13:1, y fue elevado al grado que tenía al principio. Vino en paz y se fue en paz. El apego a la Torá como una condición para la continuidad. Y esta es la descendencia de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak. Bereshit 25:19. Debemos prestar atención al hecho de que la Torá no menciona cuál fue la descendencia de Yitzhak. ¿Por qué? Aparentemente debería haber dicho, esta es la descendencia de Yitzhak, Jacob y Esau. Aún más, la Torá tendría que enumerar y nombrar a los hijos de Jacob. Para explicar este punto es necesario entender que si bien es cierto que Jacob y Esau eran los hijos de Yitzhak, no es a esto a lo que la Torá llama descendencia, como está escrito en el Midrash Rabbah. ¿Cuáles son los frutos del Tzadik? Torá y buenos actos. Esto significa que la descendencia del Tzadik no es vista como suya, sino solamente cuando continúan su camino de santidad.
Tan solo cuando el hijo continúa el camino de la Torá, entonces es verdaderamente considerado como una continuidad del padre. Pero sabemos que Esau no siguió el camino de la Torá ni siguió los pasos de su padre. Por lo tanto, no es considerado descendiente de Jacob, incluso a pesar de que en un principio Esau estudió Torá junto con Jacob y de que crecieron juntos en la casa de Yitzhak. Aún así, después cada uno siguió por su camino diferente. Como dice Rashi sobre el versículo, y los jóvenes crecieron. Bereshit 25-27. Cada uno siguió su camino. Este creció y se recluyó en las casas de estudio. El otro creció y entró en los templos de idolatría. Podemos agregar un punto más. La Gemara en el Tratado de Yomá explica que los sagrados patriarcas cumplían toda la Torá e incluso lo que los sabios instituyeron después de la entrega de la Torá. Está escrito que los patriarcas cumplieron incluso con las 100 bendiciones diarias que instituyó el Melech David. Esto, por cierto, influyó en su apego a Hashem. Obviamente ambos, Jacob y Esau, veían el comportamiento de sus padres y todas las misbot que su padre Yitzhak cumplía, pero cada uno eligió su camino. Jacob eligió aprender de los caminos de su padre y se dirigió a las casas de estudio. Esau eligió abandonar el camino de Yitzhak y prefirió vivir como otros pueblos, inmerso en las vanidades de este mundo. A pesar de que la Torá no escribió aquí los nombres de los hijos de Yitzhak, estos están aludidos en el versículo a través de las palabras, y esta es la descendencia de Yitzhak, que en hebreo el valor numérico de las últimas letras de estas palabras es 500. Si a esto le agregamos las 100 bendiciones, llegamos a un total de 600, que es el equivalente a la suma de la palabra kesher, conexión, y de la palabra sheker, mentira. De esta manera, la Torá está aludiendo a que Jacob eligió seguir conectado a la forma de comportarse de su padre y de esta manera estar conectado con Hashem. Esau, por su lado, eligió el camino de la mentira, viviendo inmerso en las vanidades de este mundo, que son pura mentira, porque no pueden mantenerse por mucho tiempo. Por eso la Torá no escribió la descendencia de Yitzhak, sino que solamente hizo una alusión a ella, para no avergonzar a Yitzhak, mencionando que tuvo un hijo que se alejó del camino de la Torá. Podemos también decir que en este versículo, en las palabras, y esta es la descendencia de Yitzhak, está aludida a la descendencia que siguió el camino de la santidad, porque el valor numérico de las iniciales de estas palabras es equivalente a 410, que es igual al valor de la palabra Kadosh, sagrado, implicando con esto que tuvo una descendencia sagrada que es Jacob, y de esta forma queda incluida en el versículo también la descendencia de Jacob. Vemos que Jacob Avinu eligió seguir el camino de su padre Yitzhak, aprendiendo de los sagrados patriarcas y creciendo en santidad, y Dios lo ayudó para que pudiera mantenerse en el camino que había elegido seguir. En cambio, Esau, que no quería crecer en santidad y que se alejó del camino de su padre, prefiriendo la idolatría, Hashem no lo ayudó y subió cada vez más en la impureza, tal como está escrito: a aquel que se quiere impurificar, lo dejan, Yomá. Es decir, que Hashem le da a la persona la posibilidad de elegir el camino de la impureza y no lo obliga a elegir el de la santidad. Algo similar ocurrió con el malvado Labán cuando Jacob Avinu llegó a su casa y quiso casarse con su hija Rachel. Labán le dijo que si deseaba a su hija debería trabajar 7 años para él. Luego de trabajar 7 años, cuando llegó el momento de casarse con Rachel, Labán lo engañó y en su lugar le dio a Lea. Y todo porque Labán quería que Jacob se quedara otros 7 años
porque había visto que desde el momento en que Jacob había llegado a su casa, había tenido más éxito en sus empresas y se había enriquecido mucho. Labán entendió que todo esto se debía al mérito de la Torá que tenía Jacob. En consecuencia, deseaba que Jacob permaneciera en su casa todo el tiempo que fuera posible. Podemos preguntarnos, ¿por qué Labán no se dedicó él mismo a estudiar? Si había entendido que por el mérito del estudio de la Torá se puede tener más éxito. En la Agadá de Pesaj dice que el faraón decretó matar solamente a los niños varones, pero en cambio Labán quiso arrancar todo desde la misma raíz, tanto hombres como mujeres. Es sumamente sorprendente que Labán quisiera exterminar a toda la familia de Jacob, porque en verdad ellos eran su propia descendencia. Nunca hemos oído de alguien que quiera matar a todos sus nietos. A partir de esto vemos cuánta fuerza tiene el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Cuando ve que la persona se despierta y quiere dedicarse al estudio de la Torá, de inmediato intenta debilitarlo y evitar que siga adelante. Por eso, si la persona no se opone con todas sus fuerzas, su corazón se cierra y puede llegar incluso a matar a toda su familia, a pesar de que Labán había entendido la verdad, es decir, que su riqueza se debía al mérito de la Torá. Aún así, no estuvo dispuesto a cambiar y a estudiar Torá. Todo lo contrario, llegó a un nivel tan bajo que hasta pensó en asesinar a toda la familia de Jacob. Cuando la persona se niega a mejorar y no desea cambiar, entonces no tiene el mérito de despertarse y de seguir el camino de la verdad, porque no es suficiente con saber la verdad, sino que también necesitamos tener el mérito de seguir por ese camino, y cuando la persona no desea seguir por este camino, entonces no tiene el mérito de fortalecerse, tal como está escrito: a aquel que se quiere impurificar, lo dejan. Está escrito: y Hashem bendijo a Abraham en todo. Bereshit 24:1. Sobre este versículo dijeron los sabios: en todo es Yitzhak, ya que el valor numérico de en todo, Bajol, es equivalente al de la palabra hijo, ben. Es decir, que la bendición de Hashem a Abraham fue darle un hijo. También han dicho en Penimim Mishulchan Hagra que las palabras en todo, Bajol, se refiere a la misbah de Sukkah. Pero, ¿qué conexión hay entre la misbah de Sukkah y este pasuk? La misbah de Sukkah se diferencia de todas las demás misbot. Todas las misbot fueron ordenadas de manera correlativa a las diferentes partes y los distintos órganos del cuerpo. A cada parte y a cada órgano se le encomendó cumplir cierta misbah. Hay misbot que hacemos con las manos, hay otras que hacemos con las piernas, etc. Pero la misbah de Sukkah es la única que se realiza con todo el cuerpo. Hashem le dio a Abraham esta misbah por haber entregado su vida para santificar el nombre de Hashem al ser arrojado al fuego en Ur Kasdim. Abraham Avinu ingresó al fuego con todo su cuerpo para santificar el nombre de Hashem. Por eso Hashem le entregó la misbah de Sukkah, en la que todo el cuerpo está cumpliendo la misbah. Esta es la explicación de por qué en todo es la misbah de Sukkah, porque en ella está incluido todo. Todo el cuerpo está dentro de la Sukkah y disfruta resguardándose en una sombra de fe. Hay mucho que aprender de esa parashá, incluso el nombre Yitzhak, básicamente que está formado por 4 letras. La letra Yud tiene valor numérico 10, son los 10 mandamientos. La letra Zadik tiene valor numérico 90, que fueron a los 90 años que Sará básicamente engendró a Yitzhak. La letra Het, a los 8 días fue circuncidado, y la Kuf, que es los 100 años básicamente que Abraham tenía, ¿verdad?, cuando engendró a Yitzhak. Dejo a Shoshana para la verajá del final.
bonitos comentarios. Baruch Hashem, que nos permite estudiar Torah. Bendición para cerrar el libro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah.